Hola de nuevo, un saludo para todos. En este video continuaremos con el análisis de mecanismos. Esta vez analizaremos las fuerzas. Para eso, entonces, vamos a analizar un mecanismo 4 barras. Vamos a analizar las fuerzas en un mecanismo 4 barras. Antes de empezar el análisis del mecanismo de las fuerzas en el mecanismo 4 barras, es necesario decir que en dinámica, nosotros partíamos del análisis diciendo que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Para este análisis de fuerzas que vamos a realizar, vamos a utilizar el análisis cinetostático. Y este análisis lo que nos indica es que partiendo de las aceleraciones podemos llegar a encontrar las fuerzas. En dinámica nosotros partíamos de las fuerzas e encontrábamos las aceleraciones. Para esto, entonces vamos a desglosar este mecanismo 4 barras en cada uno de sus elementos, en cada una de sus barras, y a cada una de esas barras vamos a definir las fuerzas que intervienen en ella. Entonces, para el primer eslabón, vamos a llamar eslabón 2. En el eslabón 2 estas serían las fuerzas que intervienen en él. Y podríamos decir entonces que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa del eslabón 2 por la aceleración tangencial en el centro de gravedad del eslabón 2. Bien, entonces tenemos que las fuerzas en X son la componente en X de el punto A en el eslabón 2 más la componente en X de la parte B del eslabón 2, y que esto es igual a la masa del eslabón 2 por la aceleración tangencial del centro de gravedad del eslabón 2. Esto sería en X. Ahora, en Y tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa de 2 por la aceleración tangencial en el centro de gravedad de 2, pero en Y. Acá me faltó escribir que era en X. Y acá
también en X. Entonces, esto sería del punto A del eslabón 2 en Y más la reacción en el punto B del eslabón 2 en Y sería igual, bueno, menos el peso de 2 del eslabón 2 sería igual a la masa de 2 por la aceleración, la masa de 2 por la aceleración tangencial en el centro de gravedad de 2 en Y. Y finalmente tendríamos que la sumatoria de torques en el centro de gravedad de 2 va a ser igual a la inercia por la aceleración angular de 2. Entonces tendríamos que la reacción en A del eslabón 2 sería A 2 en X por R 2 en Y dividido en 2 porque es hasta el centro de gravedad. Esto estaría haciendo un momento, un torque positivo más. Ahora en Y estaría haciendo un torque negativo menos A de 2 en Y por R 2 en X dividido en 2 porque es hasta el centro de gravedad. Si pasamos a B, entonces en B, la componente X de la reacción en B estaría haciendo un torque negativo. Quedaría entonces B de 2 en X por R 2 en Y dividido en 2 porque es hasta el centro de gravedad, y la componente en Y de la reacción en B estaría haciendo un torque positivo más B de 2 en Y por R 2 en X dividido en 2, y a esto faltaría agregarle el torque motor, que en este caso está planteado como positivo, más el torque motor, y todo esto es igual a la inercia en el centro de gravedad del eslabón 2 por la aceleración angular en 2. De esta forma tendríamos entonces para el eslabón 2 ecuaciones en X, en Y y en Z, o sumatoria de torques.
Ahora podríamos hacer lo mismo para el eslabón 3. Ahora en el eslabón 3 tenemos que partir con el hecho de que en B 2x va a ser igual a 3x y B 2y va a ser igual en magnitud a la reacción en A de la reacción del punto A del eslabón 3 en Y. Esto en magnitud. Para el eslabón 3, este sería el diagrama de cuerpo libre. De este diagrama de cuerpo libre tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas en X del eslabón 3 o en X del eslabón 3 va a ser igual a la masa de 3 por la aceleración tangencial desde el centro de gravedad de 3 en X. Y entonces tenemos que para el eslabón 3, según nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos menos la reacción en A del eslabón 3 en X más la reacción en B del eslabón 3 en X igual a la masa del eslabón 3 por la aceleración tangencial desde el centro de gravedad del eslabón 3 en X. Por su parte, en Y tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y del eslabón 3 sería igual a la masa del eslabón 3 por la aceleración tangencial desde el centro de gravedad de ese eslabón 3 pero en Y. Y así, entonces, tendríamos que las fuerzas en Y para el eslabón 3, según nuestro diagrama de cuerpo libre, menos la reacción en A del eslabón 3 en Y más la reacción en B del eslabón 3 en Y menos el peso del eslabón 3 y esto igual a la masa de 3 por la aceleración tangencial desde el centro de gravedad de 3 en Y. Ahora, en 3 podríamos decir que la sumatoria de torques desde el centro de gravedad de 3 es igual a la inercia de 3 en el centro de gravedad
por la aceleración angular en 3. Y en este caso tendríamos entonces que la reacción en A en Y del eslabón 3 por R3 en X dividido en 2 positivo menos la reacción en A del eslabón 3, pero ahora en X, por R3 en Y dividido en 2 más la reacción en B del eslabón 3 pero en Y por R3 en X dividido en 2 menos B en X por R3, la componente en Y dividido en 2 porque va hasta el centro de gravedad es igual a la inercia desde el centro de gravedad del eslabón 3 por la velocidad angular de 3. Así tendríamos las tres ecuaciones para el eslabón 3. Ahora, para el eslabón 4, tenemos que la fuerza B3Y en magnitud es igual a la fuerza A4 en y que la fuerza B3X es igual a la fuerza 4 en X en magnitud. El diagrama de cuerpo libre entonces para el eslabón 4 quedaría de esta forma. Donde entonces para el eslabón 4 tenemos que en X la sumatoria de fuerzas en X del eslabón 4 va a ser igual a la masa de 4 por la aceleración tangencial desde el centro de gravedad de 4 en X y según nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que menos A (4x) sería la reacción en A del eslabón 4 en X
más la reacción en B del eslabón 4 en X sería igual a la masa de 4 por la aceleración tangencial desde el centro de gravedad de 4 en X. En Y, entonces tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y del eslabón 4 sería igual a la masa de 4 por la aceleración tangencial desde el centro de gravedad del eslabón 4, pero esta vez en Y. Que esto sería igual a menos a 4y más b 4y. Recuerden que la simbología es reacción en B del eslabón 4 en la componente en Y menos el peso del eslabón 4 igual a la masa por la aceleración tangencial en el centro de gravedad del eslabón 4 en y tendríamos la sumatoria de fuerzas en Y de esta forma. Por último, para el eslabón 4 tenemos que en la sumatoria de torques desde el centro de gravedad del eslabón 4 es igual a la inercia en el centro de gravedad del eslabón 4 por la aceleración angular del eslabón 4. Y en este sentido tendríamos entonces que A4 Y por R4 en X dividido en 2 positivo más el torque que genera la componente en el punto A del eslabón 4 pero en X por la distancia R4 en Y dividido en 2 porque va hasta el centro de gravedad menos el torque que genera la reacción en Y del punto B por R4 en X dividido en 2 menos B 4x por R4 Y dividido en 2 más un torque que se opone al movimiento o digamos que está asociado a la carga que el mecanismo en el balancín va a mover, y esto va a ser igual a la inercia del eslabón 4 en su centro de gravedad por la aceleración angular en 4.
Y de esta forma tenemos las ecuaciones de fuerzas para cada uno de los eslabones. Con esto entonces tenemos tres grupos de ecuaciones para cada eslabón: 3 para el 2, 3 para el eslabón 3 y 3 para el eslabón 4. De este grupo de ecuaciones, de estas 9 ecuaciones resultantes, tenemos como parámetros desconocidos, tenemos a 2x, tenemos a b 2x, tenemos a 2y, a b 2y, esto en el eslabón 2. Ahora, como consideración, tenemos que b2x es igual a 3x y que b2y es igual a 3y. Es decir, que del eslabón 3, las desconocidas son b3x y b3y. Que de igual forma, al estar acoplado el eslabón 3 con el 4, tenemos que b3y es igual a a4y y que b3x es igual a a4x. Entonces, para el eslabón 4 tenemos que las incógnitas son b4x b4x y b4y como reacciones. Porque también podríamos considerar como incógnita el torque capaz de mover el mecanismo. Es decir, con el torque M, el torque motor planteado en el eslabón 2, ¿qué capacidad tiene el mecanismo para mover un torque opositor? O podríamos, si conocemos la carga que el mecanismo va a plantear, podríamos poner el torque opositor como conocido y como incógnita podríamos poner el torque motor, que esta última condición es la más factible. Yo conozco por diseño para qué está hecho el mecanismo, qué quiero mover con el mecanismo qué quiere hacer mover, y con base en eso la idea es poder conocer el torque necesario en el eslabón 2, es decir, que vamos a poner como incógnita el torque motor. Así entonces tenemos 9 incógnitas y 9 ecuaciones. Como parámetros de entrada para este análisis de fuerzas tenemos la aceleración angular en 2, las aceleraciones angulares, el componente geométrico, es decir, las distancias y las longitudes
de los eslabones y las inercias de cada eslabón junto con sus masas. Esto porque son parámetros de diseño. Yo sé de qué material va a estar hecho el mecanismo que diseñe. Sé qué geometría tiene y por el análisis de posiciones, velocidades y aceleraciones puedo encontrar las aceleraciones angulares. Bueno, angulares y tangenciales para cada eslabón. De esta manera queda concluido el análisis de fuerzas para un mecanismo 4 barras. Espero les haya servido y le saquen el mayor provecho. Hasta una próxima ocasión.